Jerónimo Show. Saludos mi gente, Fernando Aquino en Jerónimo Show. Si Donald Trump ha servido para algo, ha sido para darnos la oportunidad de estudiar y aprender más sobre el sistema de gobierno norteamericano. Porque el hombre ha estado involucrado en unas controversias que han puesto a muchos a preguntarse si esto se puede, si aquello no se puede, etc. Es el primer presidente que ha sido enjuiciado 2 veces en toda la historia de los Estados Unidos. El único presidente que ha sido enjuiciado en un juicio político, un impeachment, como se le llama aquí, por el Congreso, ha sido Donald Trump. Recientemente está causando muchas discusiones tras su sometimiento en Nueva York, en Manhattan específicamente, en donde es acusado de un hecho criminal, un felony. Algo también sin precedentes. El primer presidente que ha sido acusado formalmente de cometer un hecho criminal. Sin embargo, Donald Trump sigue en campaña, haciendo política como si nada hubiese pasado. Incluso está usando ese hecho para energizar a sus bases, y de hecho está recaudando mucho dinero porque sus bases se sienten muy conmocionadas porque Trump se ha declarado como una especie de perseguido político. A mí me han preguntado sobre si Donald Trump puede ser candidato a la presidencia aún siendo acusado de cometer un delito criminal. Y ya hay varias semanas donde muchas personas me han dicho que trate este tema, que es importante. Entonces vamos a tratar este tema. Sí, Donald Trump puede ser candidato. No solamente puede ser candidato, sino que pudiera hasta ser presidente, aún siendo acusado de este hecho criminal. La Constitución de los Estados Unidos establece unos requisitos bien claros sobre quién puede optar por la presidencia. Número 1, tiene que haber nacido en los Estados Unidos, natural born in the United States. Tiene que haber nacido en los Estados Unidos. Número 2, tiene que tener 35 años. Y número 3, tiene que haber residido o estar residiendo en los Estados Unidos por los últimos 14 años. Esos son los únicos requisitos que establece la Constitución para poder optar por la presidencia de la República, de este país, de los Estados Unidos. Entonces Trump sí puede. Y de hecho Trump no sería el primero. En caso de que, por ejemplo, Trump llegase a ser enjuiciado y a ser condenado, pudiese ser candidato hasta desde la cárcel. Y no sería el primero. En el año 1920 tuvimos a un candidato por el Partido Socialista, Eugene Debs. Eugene Debs, quien fue condenado a 10 años de prisión, a una prisión federal, y desde ahí optó por la presidencia de la República y sacó el 3% del voto electoral, señores, en el 1920. Sacó más de 1 millón de votos. O sea, un socialista, o sea, todo lo opuesto a lo que representa Donald Trump, fue candidato, sacó muchos votos. También en el 92, no sé si ustedes se acuerdan, un personaje que creía mucho en las teorías conspirativas, Lyndon LaRouche. No sé si ustedes se acuerdan de ese personaje que en el 92 fue candidato a la presidencia estando en la cárcel. Había sido acusado de evasión de impuestos, entre otros crímenes. Estaba en la cárcel. Ya había sido candidato otras veces, pero en esa ocasión, en el 92, estaba preso y fue candidato. O sea que esto de Trump no sería una novedad. ¿Qué puede pasar? Si Trump es enjuiciado y es condenado, aún puede ser candidato. Lo que pasa es que en el caso de Trump, él está siendo acusado no solamente en Nueva York, sino también tiene acusaciones en Georgia, donde está acusado de interferir en el proceso electoral, un cargo bien serio, mucho más serio que lo de Nueva York. ¿Okay? Inclusive ese caso quizás va a tomar
otro bajadero después de la decisión reciente de Fox News, que acaba de pactar para pagar 787 millones de dólares a la compañía Dominion Voting Systems, que la acusó a Fox News, a esta gran corporación, ¿verdad?, de la comunicación, de estar propagando mentiras y falsedades en torno a las elecciones. Bueno, Trump está siendo acusado en Georgia de un caso relacionado con las elecciones, donde él trató de intimidar, sobornar verbalmente, intimidar a una persona para que cambiara los resultados de las elecciones. Es un caso bien serio, mucho más serio que el de Manhattan. También está siendo acusado a nivel federal en lo que tiene que ver con los papeles clasificados. Es importante saber lo siguiente. En el caso de Manhattan, aún Trump salga culpable, es muy probable que no tenga que hacer cárcel. Porque típicamente en estos casos donde se acusa a la persona de fraude, de falsificación de registros de negocios, generalmente, aunque sea condenado, generalmente no lleva cárcel, no conlleva cárcel. Aunque esté estipulado esta penalidad de cárcel, los jueces generalmente, si la persona es la primera vez que comete el delito, no le da cárcel. En el caso de Georgia, también puede conllevar cárcel, y es un caso más serio. Se habla de que si Trump está en la cárcel y hipotéticamente ganara las elecciones, lo cual obviamente es mucho que decir, porque primero tendría que ser nominado por el Partido Republicano. Porque en caso de que llegase a ganar las elecciones, mucha gente habla de que Trump podría perdonarse a sí mismo. El presidente tiene potestad de perdonarse, de acuerdo a la Constitución, se puede perdonar a sí mismo. Sin embargo, aclaramos que los presidentes solo pueden perdonarse en casos federales. No pueden perdonarse cuando son acusados y condenados en casos estatales, que es el caso de Nueva York. O sea, que si él está en la cárcel en Nueva York, no puede perdonarse. Pero sabemos que es muy difícil que llegue a la cárcel, aún sea condenado por este caso, y eso tendrá que ventilarse en la corte, ¿verdad? Probablemente no sea condenado, tendrá que ventilarse. Pero si es condenado, probablemente no vaya a la cárcel. Pero si va a la cárcel, no podría él perdonarse, porque este es un caso estatal. Entonces, queda aclarado esto de que si Trump puede ser candidato, Trump puede ser candidato, la Constitución no se lo prohíbe, siempre y cuando él logre el apoyo dentro del Partido Republicano, ¿verdad?, en donde hay varios aspirantes compitiendo con él podría ser candidato y hasta podría ser presidente si hipotéticamente esto llegara a ocurrir. Así es que queda esto aclarado, señores. Trump parece que está usando todo este proceso para presentarse como un perseguido político y hacer que así sus bases sean energizadas e inclusive recaudar dinero. Dicho sea de paso, ha recaudado muchísimo dinero después que estos procesos han comenzado, y sabemos que Trump sabe cómo sacarle el jugo a estas situaciones. Así que esto queda aclarado, señores. Con esto le dejamos. Hasta el próximo Jerónimo Show. Jerónimo Show.